Hay una ironía suprema, casi teatral, que recorre los pasillos de la Casa Blanca en este preciso instante. Es una contradicción tan flagrante que, si Karl Marx estuviera vivo hoy, tendría que reescribir capítulos enteros de El Capital para capturar la magnitud de la farsa. Donald Trump ha regresado al poder con la promesa de hacer a Estados Unidos grande otra vez, mediante el uso del proteccionismo más agresivo que hemos visto desde la década de 1930. Blandiendo el arancel como si fuera un martillo mágico, se siente capaz de aplastar a sus enemigos y disciplinar a sus vecinos. Sin embargo, lo que la retórica nacionalista de Washington no alcanza a comprender, cegada por su propia arrogancia imperial, es que cada golpe que lanzan contra el comercio global no está sometiendo a México. Paradójicamente, lo está fortaleciendo. Lo que estamos presenciando no es la sumisión de la periferia ante el centro, es la maniobra geopolítica más sofisticada que el Estado mexicano ha ejecutado en el último siglo. México no está simplemente resistiendo la tormenta de Trump, está utilizando la propia energía cinética de la guerra comercial estadounidense para reordenar su posición en la jerarquía del capitalismo mundial. Está reduciendo, de una manera que Washington todavía no logra procesar, su dependencia estructural histórica del mercado norteamericano. Soy Richard Wolff y hoy vamos a desmantelar, ladrillo por ladrillo, la arquitectura de esta jugada maestra. Olviden los titulares simplistas que hablan de crisis fronterizas o de disputas por el precio del aguacate. Lo que está en juego aquí es la reconfiguración total de la cadena de valor de América del Norte. México ha desplegado una estrategia de 3 movimientos simultáneos, una tríada de políticas económicas y diplomáticas que en conjunto representan un jaque al rey en el tablero del TEMEC. Primero, se ha posicionado matemáticamente como el único beneficiario viable de la Guerra Santa de Estados Unidos contra China. Segundo, y esto es lo más brillante y maquiavélico, ha comenzado a copiar la propia plantilla arancelaria de Trump, pero aplicándola contra Asia para forzar a esas potencias a invertir capital físico dentro de territorio mexicano. Y tercero, ha iniciado una diversificación silenciosa, pero letal, de sus socios energéticos y comerciales, abriendo válvulas hacia Europa y el Pacífico, que antes estaban soldadas por la dependencia exclusiva del tío Sam. Estados Unidos sigue siendo el sol alrededor del cual gira la economía mexicana. Eso es innegable, pero la órbita ha cambiado. México ha dejado de ser el satélite pasivo para convertirse en un cuerpo celeste con su propia gravedad, capaz de alterar las mareas en Washington. Para entender la profundidad de este cambio, debemos sumergirnos primero en el contexto tóxico de la guerra comercial total bajo el régimen de Trump 2.0. Desde el momento en que la nueva administración tomó el control en 2025, la relación bilateral entró en una fase de agresividad sin precedentes. La amenaza de un arancel general del 25% a todas las importaciones mexicanas no fue una simple bravuconada de campaña. Fue el intento de utilizar el comercio como un arma de extorsión política para obligar a México a convertirse en el muro fronterizo de facto y en el policía antinarcóticos de Estados Unidos. La lógica de Trump es lineal y brutal. Te golpeo con aranceles hasta que obedezcas. Amenazan con revisar, destrozar o incluso terminar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá si no se cumplen sus exigencias de seguridad nacional. Al mismo tiempo, Washington ha levantado un muro arancelario casi impenetrable contra los productos chinos, indios y vietnamitas en un intento desesperado por desacoplar su economía de la fábrica asiática. Pero aquí es donde la dialéctica del materialismo histórico nos enseña que las acciones del imperio a menudo generan resultados diametralmente opuestos a sus intenciones. El resultado de esta política de asedio comercial ha sido una paradoja monumental. Cuanto más altos son los muros que Washington levanta contra el mundo,
más valiosa, estratégica e indispensable se vuelve la puerta trasera que representa México. Un análisis reciente y revelador del Banco de la Reserva Federal de Dallas lo expone con la frialdad de los datos duros. China sigue siendo un gigante, sí, pero su participación directa en el mercado estadounidense está colapsando bajo el peso de las sanciones. ¿Y quién está llenando ese vacío? No son las fábricas oxidadas de Ohio ni los talleres cerrados de Detroit. Es México. Las tensiones geopolíticas han empujado a miles de corporaciones globales a reconfigurar sus cadenas de suministro y han encontrado en México no un refugio temporal, sino la plataforma definitiva para acceder al mercado más rico del planeta sin pagar el peaje político de la Guerra Fría entre Washington y Pekín. Incluso el Wall Street Journal, la voz cantante del capital financiero que rara vez concede victorias al sur del río Bravo, tuvo que admitirlo en un reportaje que cayó como una bomba en los círculos conservadores. El ganador inesperado de las crecientes tarifas estadounidenses es México. Es en este escenario de caos creativo donde México ejecuta su primer movimiento: convertirse en el gran beneficiario de las tarifas estadounidenses sobre China. Durante los últimos 30 años, la narrativa de la globalización dictaba que la producción se movía hacia donde la mano de obra fuera más barata, y ese lugar era Asia. Pero las tarifas de Trump han alterado la ecuación del costo-beneficio. Ahora, el costo político y arancelario de producir en China supera el ahorro en salarios. ¿Qué hace entonces una multinacional alemana, japonesa o incluso estadounidense que necesita vender sus productos en Estados Unidos? Busca un lugar que tenga tres características no negociables: acceso libre de aranceles garantizado por un tratado, una base industrial madura y una proximidad geográfica que elimine el riesgo de las cadenas de suministro transoceánicas. Ese lugar es México. Y la paradoja es exquisita. Las políticas proteccionistas de Trump, diseñadas para castigar a la globalización, están impulsando la mayor ola de inversión extranjera directa hacia México en su historia moderna. En 2025, México se consolidó no solo como un socio, sino como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y dejando a China en un distante tercer lugar. Sectores enteros de la economía global: automotriz, aeroespacial, electrónica de consumo, electrodomésticos, están trasladando sus plantas desde Guangdong y Shanghái hacia Nuevo León, Querétaro y el Bajío. Trump cree que está castigando a México con su retórica hostil, pero en la práctica material de la acumulación de capital está reafirmando y consolidando el rol de México como el taller industrial insustituible de Norteamérica. Desde una perspectiva crítica, esto no elimina la dependencia, por supuesto. La economía mexicana sigue atada al ciclo de consumo estadounidense, pero cambia cualitativamente la naturaleza de esa relación. Ahora, las corporaciones estadounidenses necesitan que las plantas mexicanas funcionen con la misma desesperación con la que México necesita venderles. Es una interdependencia asimétrica, sí, pero donde el socio menor ha adquirido un poder de veto logístico que antes no tenía. Pero si el primer movimiento fue aprovechar la inercia, el segundo movimiento es una demostración de agilidad política y astucia estatal que ha pasado desapercibida para el público general, pero que ha sacudido a los expertos en comercio internacional. México ha decidido copiar la plantilla de Trump, pero utilizándola para su propio beneficio nacional y no para los intereses de Washington. Entre 2024 y 2025, el Congreso mexicano, bajo la dirección de una administración que entiende perfectamente el lenguaje del poder, aprobó una serie de aranceles punitivos contra una larga lista de importaciones asiáticas. Productos provenientes de China, India, Vietnam
y otros tigres asiáticos comenzaron a recibir aranceles del 25, 30 o hasta el 50% en sectores clave como el acero, el aluminio, los textiles, el calzado y las manufacturas intermedias. El Financial Times, con su habitual agudeza para detectar los cambios en la corriente del capital, lo describió con precisión. Los aranceles de México a China muestran el ascenso de la plantilla comercial de Trump. ¿Qué significa esto realmente? Significa que México ha dejado de ser el defensor ingenuo del libre comercio global para convertirse en un jugador pragmático que utiliza el proteccionismo como herramienta de desarrollo industrial. México está utilizando la misma lógica de aranceles defensivos que usa Estados Unidos, pero con un objetivo muy diferente. No quiere aislarse, quiere forzar la inversión. La lógica es implacable. Si una empresa china quiere vender acero o textiles en México, o si quiere usar a México como plataforma para exportar al norte, ya no puede simplemente enviar el producto terminado en un contenedor. Ahora, debido a la doble barrera arancelaria, la de Estados Unidos y la de México, esa empresa china se ve obligada, si quiere sobrevivir, a mover su fábrica, su maquinaria y su capital a territorio mexicano. Es una combinación explosiva que crea un efecto de pinza sobre el capital asiático. Estados Unidos cierra la puerta del frente a China. México cierra la puerta trasera de la simple importación. La única opción que le queda al capital asiático es convertirse en capital mexicanizado, invertir en tierra, construir naves industriales, contratar trabajadores locales y transferir tecnología para cumplir con las estrictas reglas de origen del TMEC. Un informe confidencial sobre la relación China-México lo indica claramente. La tensión comercial está empujando a las empresas chinas a realizar una migración industrial masiva. Ya no estamos hablando de simple comercio, estamos hablando de la reubicación física de los medios de producción. Esto es fundamental para nuestro análisis. México ya no es solo una maquiladora bajo control directo del capital estadounidense. Está empezando a convertirse en una plataforma global de producción donde el capital chino, japonés y europeo se nacionaliza para poder acceder al mercado norteamericano. Esto transforma la naturaleza de la dependencia. Sigue habiendo una subordinación al mercado de consumo de los Estados Unidos, que es el destino final de estas mercancías, pero ahora hay un mayor control territorial mexicano sobre los eslabones productivos. Y lo más importante, hay más jugadores en la mesa. Ahora, el gobierno mexicano no solo negocia con General Motors o Ford, negocia con BYD, con Xiaomi, con gigantes del acero asiático que están desesperados por un refugio seguro. Esta multiplicidad de actores le da al Estado un margen de maniobra que no tenía cuando solo dependía de la inversión gringa. Es la vieja y efectiva táctica de jugar con las contradicciones interimperialistas para obtener beneficios nacionales. El tercer movimiento de esta jugada maestra es quizás el menos visible en los titulares estridentes, pero es el que afecta directamente al sistema nervioso central de la relación bilateral, la energía. Durante décadas, la política energética de México estuvo diseñada para ser un apéndice de la seguridad estadounidense. México exportaba petróleo crudo pesado a las refinerías de Texas y Luisiana, diseñadas específicamente para procesarlo, y luego importaba gasolina refinada y cara de esas mismas refinerías. Era un negocio redondo para el capital estadounidense y una trampa de dependencia para México. Pero cuando Trump golpea la mesa con tarifas del 25% y amenaza con utilizar la energía como arma de chantaje, México responde abriendo válvulas que Washington creía cerradas para siempre. Reuters y otras agencias de inteligencia económica han reportado que, tras el inicio de la guerra arancelaria, México comenzó conversaciones discretas pero firmes para vender volúmenes significativos de su petróleo a refinerías en Asia, particularmente en India y China,
y en Europa. El objetivo es claro: reducir la exposición existencial a las refinerías del Golfo estadounidense. Si México logra colocar una parte sustancial de su crudo en otros mercados, la amenaza de Washington de dejar de comprar petróleo mexicano pierde su letalidad inmediata. Esto tiene dos implicaciones profundas. En lo comercial, diversifica los ingresos del Estado y rompe el monopsonio, un solo comprador, que permitía a Estados Unidos dictar los precios de descuento del crudo maya. En lo político, envía un mensaje aterrador a la Casa Blanca: si ustedes nos cierran la puerta, tenemos otros clientes esperando con la chequera abierta. En cualquier mesa de negociación, el poder es una función de tus alternativas. Si no tienes a quién más venderle, eres un esclavo. Si tienes otros compradores, eres un socio. Y México está construyendo esas alternativas en tiempo real. En paralelo, y como parte de esta estrategia de diversificación, China ha anunciado reducciones arancelarias unilaterales para 2026 en materias clave que México necesita, incluyendo precursores químicos y metales industriales. Esto abarata los insumos para la industria mexicana y facilita la integración con las cadenas de suministro asiáticas sin convertirse en un satélite chino, una exageración que usan los halcones en Washington para asustar al público. México está abriendo una puerta hacia el Pacífico que le permite respirar sin el tanque de oxígeno estadounidense. Ahora, la pregunta crucial que debemos hacernos como analistas críticos es: ¿de verdad México deja de depender de Estados Unidos? Aquí es donde el rigor debe frenar el entusiasmo nacionalista. La estructura material de la economía mexicana sigue estando profundamente, casi genéticamente, entrelazada con la estadounidense. Más del 75% u 80% de las exportaciones mexicanas siguen teniendo como destino el norte. Millones de familias dependen para su supervivencia diaria de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes, un flujo de divisas que supera los ingresos petroleros y que vincula la paz social de México directamente con el mercado laboral estadounidense. La inversión extranjera directa, aunque se está diversificando, sigue estando dominada por los grandes fondos de capital de Wall Street y las corporaciones con sede en EU. No estamos presenciando una ruptura ni una independencia total. Lo que estamos viendo es un cambio en la correlación de fuerzas dentro de la dependencia. Lo que cambia es quién tiene la sartén por el mango en momentos críticos. Antes, la amenaza de Estados Unidos de mover la producción a otro país era creíble y aterradora. Hoy, esa amenaza suena vacía. ¿A dónde van a ir? ¿A China, su enemigo existencial? ¿A Vietnam, que está saturado? ¿A la India, que tiene problemas logísticos masivos? No tienen opción. Tienen que quedarse en México. La geografía y la geopolítica han condenado a Estados Unidos a necesitar a México. Muchas multinacionales son hoy más dependientes de que sus plantas en Guanajuato o Chihuahua sigan operando sin interrupciones, que lo que el gobierno mexicano depende de una concesión específica. El número de jugadores que necesitan a México ha aumentado. El capital chino necesita a México para sobrevivir a la guerra comercial. El capital europeo lo necesita para acceder al mercado del dólar. Y el capital estadounidense lo necesita para seguir siendo competitivo frente al resto del mundo. Esta competencia por el favor de México le otorga al gobierno de Claudia Sheinbaum un margen político para decir no que sus predecesores ni siquiera soñaron. Cuando Trump amenaza con bombardear a los cárteles o cerrar la frontera, Sheinbaum puede responder con algo más que comunicados diplomáticos educados. Puede insinuar sutilmente que la cooperación en seguridad, las extradiciones, el control de los flujos migratorios del sur e incluso los contratos energéticos estratégicos están sobre la mesa de revisión.
Puede recordarles que el petróleo que necesitan las refinerías de Texas puede terminar muy pronto en los tanques de almacenamiento de Shanghái. No es una independencia absoluta, pero es una capacidad de imponer un costo recíproco, un daño mutuo asegurado que equilibra la balanza del terror. ¿Por qué Trump estalla y lanza invectivas diarias ante esta jugada? Porque Trump, a pesar de su retórica tosca, tiene un instinto animal para el poder. Él intuye lo que sus asesores más sofisticados saben con certeza. Cada vez que endurece las tarifas contra China en nombre del nacionalismo estadounidense, está fortaleciendo involuntariamente la posición de México como la plataforma indispensable del capitalismo global. Cada vez que intenta castigar a México con aranceles, empuja al país a acelerar su diversificación hacia Asia y Europa, erosionando el control imperial que Washington dio por garantizado durante un siglo. Al ver que México adopta sus propias tácticas arancelarias y que las empresas chinas invierten miles de millones en parques industriales mexicanos, Trump comprende que su patio trasero se está convirtiendo en un jardín compartido y que el inquilino ha cambiado la cerradura. Sin embargo, para mantener esa competitividad que atrae a la inversión extranjera, el costo social es inmenso. Los sindicatos independientes siguen enfrentando una batalla cuesta arriba contra el corporativismo y la presión patronal que exige flexibilidad y paz laboral para no asustar al nearshoring. Las comunidades locales en el norte y el centro del país siguen pagando un costo ambiental brutal por esta industrialización acelerada, enfrentando crisis hídricas y una contaminación del aire que no aparecen en los balances de las empresas beneficiadas. El éxito de esta estrategia geopolítica se mide en flujos de inversión y estabilidad macroeconómica, pero no necesariamente en el bienestar inmediato de la familia trabajadora promedio en Ciudad Juárez o Ecatepec. México está dejando de depender de Estados Unidos como su amo único, sí, pero sigue atrapado en la lógica de un sistema capitalista global donde la riqueza que produce su pueblo trabajador se decide, se gestiona y se apropia, en gran medida, muy lejos de las líneas de ensamblaje donde se genera el valor. La verdadera independencia no vendrá solo de cambiar de socios comerciales o de jugar al ajedrez arancelario, sino de transformar la estructura misma de la propiedad y la distribución de esa riqueza que ahora fluye con más libertad hacia y desde el territorio mexicano. Pero eso, camaradas, es la contradicción fundamental que sigue abierta y que definirá el próximo capítulo de esta historia. Para profundizar verdaderamente en las entrañas de esta transformación, debemos apartar la mirada de los comunicados de prensa y enfocar nuestra lente analítica con la precisión de un cirujano marxista en la maquinaria subterránea que impulsa este reacomodo, porque la jugada maestra de México, aunque brillante en su ejecución táctica frente a la Casa Blanca, esconde en su interior contradicciones explosivas. No estamos hablando simplemente de un juego de ajedrez entre diplomáticos. Estamos hablando de la reorganización brutal de la tasa de explotación en el continente norteamericano. Cuando decimos que México deja de depender de Estados Unidos, debemos ser extremadamente cuidadosos con el lenguaje. En la economía política del capitalismo, la independencia absoluta es una fantasía de los libros de texto. Lo que existe es la interdependencia asimétrica, y México está intentando, por primera vez en décadas, alterar el ángulo de esa asimetría para que la pendiente no sea tan pronunciada en su contra. Pero para lograrlo, el Estado mexicano está caminando sobre una cuerda floja tensada sobre un abismo donde convergen la presión inflacionaria, la demanda de sumisión tecnológica y la siempre presente amenaza de la intervención militarizada de Washington bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Analicemos la primera gran contradicción de este milagro del nearshoring, la trampa de la superexplotación laboral disfrazada de desarrollo industrial. La narrativa dominante en los medios financieros celebra la llegada de Tesla, de las acereras chinas y de las plantas de componentes electrónicos como el advenimiento de una nueva era de prosperidad. Nos venden la imagen de un México que se está convirtiendo en la nueva China, implicando un ascenso social meteórico. Sin embargo, como materialistas, debemos preguntar, ¿por qué el capital transnacional está tan desesperado por aterrizar en México? ¿Es por la amabilidad de su gente? ¿Por la caridad de sus tacos? Absolutamente no. El capital llega a México porque ha detectado una anomalía histórica en el mercado laboral global. Hoy, en muchos sectores industriales clave, la fuerza de trabajo mexicana es, paradójicamente, más barata y competitiva, un eufemismo para explotable, que la fuerza de trabajo china en las regiones costeras industrializadas de Asia. Durante los últimos 20 años, los salarios reales en China han aumentado significativamente, producto de la lucha de clases interna y de la política estatal de Pekín para crear un mercado de consumo interno robusto. En contraste, durante el largo periodo neoliberal en México, los salarios fueron artificialmente reprimidos mediante pactos corporativistas. El resultado es que para una corporación global, trasladar una fábrica de Shanghái a San Luis Potosí no solo ahorra costos de transporte, ahorra sobre todo en la nómina. La jugada maestra de México se basa en una apuesta peligrosa: utilizar esa ventaja comparativa de costos laborales para atraer la infraestructura industrial fija, las fábricas, la maquinaria, con la esperanza de que, una vez instalada, el Estado pueda gradualmente forzar un aumento en los salarios y la transferencia tecnológica sin que el capital huya. Es un juego de tiempos. El gobierno actual ha aumentado el salario mínimo de manera histórica, sí, pero la brecha con los salarios estadounidenses sigue siendo abismal. Si México presiona demasiado rápido, el incentivo del nearshoring se debilita. Si no presiona lo suficiente, condena a su población a ser los obreros pobres de una Norteamérica rica. Aquí entra el factor tecnológico, el verdadero campo de batalla del siglo XXI. Estados Unidos no quiere que México sea una potencia industrial, quiere que sea una maquiladora eficiente. Hay una diferencia existencial. Una potencia industrial desarrolla su propia tecnología y patentes. Una maquiladora simplemente ensambla piezas diseñadas por otros. La ansiedad de Washington radica en el miedo a que México se convierta en una puerta trasera para la tecnología china. Imaginemos el escenario que aterroriza al Pentágono. Una empresa como BYD no solo abre una planta en México, sino que trae sus centros de investigación, capacita ingenieros mexicanos en baterías de litio y crea una base de proveedores locales integrados con tecnología asiática. Si eso sucede, México dejaría de ser un simple ensamblador para convertirse en un nodo de innovación tecnológica justo en la frontera sur de Estados Unidos. Eso rompería el monopolio tecnológico que Washington intenta mantener. Por eso, imponer aranceles a China es una maniobra de doble filo. Por un lado, complace a Washington demostrando lealtad, pero por otro, México utiliza esos aranceles para obligar a las empresas chinas a transferir su know-how al territorio nacional si quieren seguir vendiendo. Es una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones forzada. Esta tensión nos lleva al tercer pilar: la soberanía sobre los recursos estratégicos y la infraestructura. No podemos entender la jugada maestra sin mirar al sur, al istmo de Tehuantepec. Mientras el mundo mira la frontera norte, el Estado mexicano está construyendo silenciosamente una alternativa al Canal de Panamá, el corredor interoceánico,
un tren de carga y una red de parques industriales que conectan el Pacífico con el Atlántico. Geopolíticamente esto es dinamita pura. El Canal de Panamá está saturado y bajo vigilancia climática y política. México ofrece una ruta soberana vigilada por su propia marina.